Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de compartir con el Señor, ¿verdad? Tiempo de compartir la palabra de Dios, tiempo de Dios y tiempo de estar también como familia cristiana, ¿verdad? Como creyentes en Jesucristo, poder compartir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Gracias al Señor que te permite estar aquí junto a nosotros y que el Señor nos brinda todos estos medios para poder llevar su palabra y llevar también una voz de aliento, ¿verdad? A tantas personas que pueden estar decaídas, derrumbadas, tristes tal vez, eh, pensando que no hay esperanza, pero solo en Jesucristo hay esperanza. De manera que nos alegramos que estés con nosotros en esta hora y vamos a compartir un tema muy interesante, que tiene que ver mucho con nuestros vínculos con los demás y también nuestro vínculo con Dios. Y vamos a hablar acerca del perdón. ¿Qué significa realmente el perdón? Entonces, vamos a entrar a ese tema y espero que sea de edificación para ti. Pero antes de poder estudiar la palabra de Dios juntos, vamos a buscar al Señor, vamos a pedirle al Señor en oración que nos guíe, ¿te parece? Que nos dirija en este tiempo y que podamos nosotros sacar las riquezas de este libro maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios. O sea que vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos guíe, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle por este tiempo y también aprovechar para orar por algunas situaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver mucho con nuestro día a día, como creyentes, como personas, como seres humanos, como ciudadanos, ¿verdad? Vamos a orar, ¿te parece? Acompáñame a orar. Amado Señor, gracias te damos, Dios mío, por este tiempo que tú nos permites compartir tu palabra en este tiempo contigo, este tiempo en familia cristiana, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú siempre provees todo lo necesario para nuestras vidas. Estás con nosotros en cada instante, en cada momento. Y te pedimos en esta hora la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a poder comprender lo que tú nos quieres decir en esta hora. Y ayúdame a mí para poder exponer de manera clara el mensaje que tú quieres dar para tu pueblo, para tus hijos y también para personas que aún tal vez no han conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Señor, aduéñate del lugar, aduéñate de mi vida, aduéñate de las vidas que nos están viendo o oyendo en esta hora. Y Señor, señoréate, glorifícate, porque tú eres Dios y porque tú eres Creador y para ti no hay nada imposible, Padre. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para orar, Señor, por cuántas familias están alrededor del mundo sufriendo y pasando necesidades, Señor. Oramos por esas familias. Son cristianos, Dios mío, manifiesta tu gloria en ellos. Si son salvos, Señor, manifiesta tu poder, Padre amado. Provee todo lo necesario. Señor, nos recordamos ahorita de la niña Zoe que se cayó y sufrió un edema cerebral y está en estado de coma. Para ti no hay nada imposible, Señor. Ten misericordia de esa pequeña. Sánala, Señor, si así tú lo deseas. Obra, Dios mío, sobre sus padres. Obra en tu misericordia, Señor. Levántala de ese lecho en el hospital, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre amado. Oramos por la niña Zoe en esta hora. Señor, asimismo oramos por nuestras naciones para que tú intervengas y no permitas que el plan de las tinieblas, Señor, se lleve a cabo sobre los países, sobre el mundo entero. Padre, turba todos estos planes maléficos, Dios mío, todo aquello que se quiere imponer sobre la humanidad para controlarla con miedo, con manipulación, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Trae abajo esos argumentos, Señor, y túrbalos, Padre amado, y que tu verdad se imponga, Dios mío, y mientras estamos, la iglesia de Jesucristo en la tierra, podamos brillar con luz potente sobre las tinieblas y denunciar el pecado y denunciar todo aquello que es contrario a tu verdad bíblica, Señor. Oramos por nuestros países, oramos, Señor, por nuestras naciones. Padre mío, ten misericordia, Dios mío, de los gobernantes. Ten misericordia de las naciones, Señor. Salva a los que están perdidos, a los que yacen ahí en las tinieblas, Señor. Tú eres Dios y tú eres soberano, Padre amado. Oramos por ellos, oramos por las naciones, oramos por las personas, Señor, oramos por los niños,
que ya se acerca esta fiesta diabólica de Halloween. Señor, guárdalos, protege a las criaturas. No permitas que se imponga el mal sobre ellos, Señor. Y da sabiduría a los padres para que los alejen de estas fiestas paganas, de estas fiestas, Señor, que nada tienen que ver contigo, Dios mío. Gracias te damos, amado Dios, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Y Dios me trajo a la mente de orar por los niños que están en este tiempo tentados a participar de esa fiesta satánica que es el Halloween, y que en esta hora yo quiero aprovechar a los padres para decirles de que no se trata solamente de una fiesta inocente, infantil y nada más que ello, sino que detrás de todo eso hay todo un tinglado espiritual de maldad. Hay una obra diabólica detrás de todo eso, y Satanás, el diablo, que es astuto y mentiroso, está a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años, ha logrado introducir esta costumbre pagana que está muy relacionada con el culto a demonios, está muy relacionada con el rito satánico y de adoración a Satanás. Entonces, padres de familia, tengamos mucho cuidado, tengamos mucho entendimiento. No solamente es de repartir dulces, sino que los niños se disfrazan para tratar de imitar las tinieblas. Algunos dicen se disfrazan de cosas inocentes. No, detrás de ello hay todo un tinglado espiritual. Entonces ya habrá momento para estudiar de ello. Bien, entonces vamos a lo que nosotros queríamos tratar acerca del perdón. El perdón es importante porque nos permite tener buenos vínculos y buenas relaciones con los demás. El ser humano, usted sabe, es gregario y necesita relacionarse con los demás, pero asimismo necesitamos restablecer nuestra reunión, nuestra comunión con el Señor a través de Jesucristo. Todos los nacidos de Adán estamos muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en la Biblia, de manera que necesitamos del perdón de Dios. Si no tenemos el perdón de Dios, caminamos a la deriva. Pero también tenemos a muchas personas que no han perdonado a su prójimo, personas que llevan años en esta situación, que lo único que hacen es destruir su vida interiormente. Y lamentablemente para el ser humano, todas las cuestiones que se llevan en el corazón, que se llevan en los pensamientos, en el interior, en la mente, terminan por dañar incluso el cuerpo humano. Entonces el tema que hoy vamos a tratar es importante, es muy importante para nosotros poder vincularnos con Dios y vincularnos a sí mismo con los demás. Entonces voy a pedirte que abras tu Biblia. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Juan. Conmigo acompáñame a ir a la primera epístola del apóstol Juan y vamos a ir al capítulo 2. Primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 2, y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pero quiero resaltar específicamente los versos del 1 al 2 que dicen: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, hay que tener en cuenta esto que dice el apóstol Juan. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De manera que Jesucristo es el abogado nuestro delante del Padre Celestial. Él es el que aboga por nosotros. Y en Él, en Jesucristo el Señor, hay redención de pecados, hay perdón de pecados. Entonces vamos a entrar ya de lleno a este tema, ¿te parece? Y vamos a hablar acerca del perdón, de la dicha del perdón. ¿Cuánto significa perdonar? Recibir el perdón de Dios
saber perdonar a otros, pedir perdón a otros y sobre todo, ¿sabes qué? Desligarnos de situaciones del pasado. Hay muchísima gente que está atada al pasado por las culpas y siendo aún creyentes, eso no les permite vivir una vida cristiana plena. Viven amargados, culpándose por los errores del ayer. Déjame decirte que si tú estás en Cristo, es decir, que Jesucristo es tu Señor y Salvador, tu único y suficiente Salvador, ya no puedes vivir atado al pecado, ya no puedes andar por ahí derrumbado, decaído, siempre culpándote por los errores del ayer. Vamos a ver que Dios tiene especial cuidado con eso. Entonces vamos a ir de frente a nuestras ilustraciones y a nuestro material audiovisual para aprender un poco la palabra de Dios, ¿te parece? Así que vamos adelante con eso. Y ahí tenemos la dicha del perdón. Y nuestro pasaje clave en esta hora es lo que está en Isaías 44:22, que dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Señor es claro en su palabra cuando dice que Él deshizo como una nube nuestros pecados. Y dice que las rebeliones nuestras fueron destruidas, aniquiladas delante del Señor. Entonces aquí salta una pregunta que es la que estuve haciendo hace algunos días por algunas redes sociales y estuve mencionando: si tú ya eres cristiano, entonces ¿por qué vives culpándote todo el tiempo por tus errores del ayer? Si sabes muy bien que la Biblia, la palabra de Dios, dice que yo deshice como una nube tus rebeliones. Tienes que sobreponerte, tienes que pararte sobre tus pies y avanzar, porque si tú no lo haces, vas a vivir derrotado toda tu vida y no vas a poder disfrutar de la libertad que hay en Jesucristo. El apóstol Juan, allí en el capítulo 8, verso 32 de su evangelio, dice que: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Jesucristo. De manera que tú no puedes vivir como si estuvieras prisionero, encadenado a tu pasado, sino que tienes que ser libre. Por eso es que el Señor manifiesta aquí: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Tienes que volverte al Señor. No puedes andar por ahí deambulando, culpándote porque afectaste a alguien o a algo. Si ya te reconciliaste con el Señor y ya te reconciliaste con esa persona, Dios te ha perdonado y tal vez has ido y has pedido perdón a las personas que ofendiste y tal vez has obtenido el perdón de ellos, o tal vez simplemente ellos dicen: yo no quiero saber nada de ti, pero tuviste la intención y delante de Dios tuviste esa, digamos, esa condición de acercarte al Señor y decirle: perdóname, Padre amado, yo he pecado contra ti, contra fulano y sotano. Entonces, si tú has hecho eso, ya no puedes vivir aprisionado a esas situaciones. Vamos a ver que hay diferentes aspectos en la vida de la persona que lo único que hacen es encadenarlos, sujetarlos a situaciones que están muy vinculadas con el tema del perdón. Vamos adelante con nuestro estudio. Entonces vamos a ir viendo qué tenemos en la palabra del Señor. A ver, veamos. A ver, ¿qué es perdonar? Es necesario, primero que nada, que nosotros podamos definir qué cosa es perdonar, ¿verdad? ¿Qué cosa es para nosotros el perdonar? Pues si nosotros no sabemos qué cosa es perdonar, entonces vamos a estar en graves aprietos, ¿verdad? Porque si no tenemos en cuenta, o por lo menos no conocemos lo que realmente es perdonar, va a pasar de que nosotros vamos a obviar estos aspectos importantes del perdón. Perdonar es olvidar la falta cometida contra nuestro ser por parte de una persona o grupo de personas. Y aquí vamos a enfocarnos en el perdón hacia los demás. Es decir, que si alguien comete contra ti una falta, sea una persona o un grupo de personas en particular, cuando tú perdonas, olvidas esa falta. No es que tú vas a mantenerte con esa falta y no es que vas a tener una libretita anotando a todos los que te hicieron mal
y guardando esa libretita en tu corazón. De manera que siempre vas a estar diciendo, en algún momento me vengaré de fulano y de sotano porque me hizo daño. No se trata de ello. No se trata de esa situación. Se trata de olvidar. Y ese olvido debe implicar, ¿qué cosas debe implicar ese olvido? Ese olvido debe implicar el no guardar rencor alguno contra los agraviantes, el de la remisión de toda deuda, si es que lo hubiere, si es que tú vas a perdonar, incluso en cuestiones de deudas económicas. El perdonar es esto, es la remisión, es ya no cobrar esas deudas ni las obligaciones de los agraviantes. Si es que entramos a esa definición de lo que es perdonar, y también es liberar a los agraviantes de todo castigo cometido. Y mira que esta definición de perdón, Dios la cumple a cabalidad a través de la persona del Señor Jesucristo, porque nosotros realmente merecíamos el castigo eterno y merecemos el infierno por nuestros pecados, y sobre todo porque Adán y Eva condenó a toda la humanidad. Ahí está en Romanos 5:12 diciéndonos que a través de un hombre entró el pecado, a través de un hombre entró la muerte, y el pecado entró y contaminó toda la creación, y todos los descendientes de Adán están bajo ese yugo de pecado, por cuanto todos hemos pecado. Así dice la Biblia con claridad. Pero el Señor, a través de Jesucristo, nos perdona de esas iniquidades y nos quita esa deuda que teníamos y esa obligación que teníamos. Y asimismo nos libera del castigo eterno. De manera que Dios el Señor, puede cumplir plenamente esta definición de perdón, ¿verdad? Pero de la misma manera también nosotros tenemos que aprender a perdonar. Perdonar a los que nos ofenden, a los que nos agravian. Hermano querido, hay que perdonar. Si no perdonamos, lo único que vamos a hacer es que nuestro corazón se enferme, nuestra alma se enferme, e incluso no estamos agradando a Dios si tenemos ese permanente rencor, resentimiento y por ende falta de perdón. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ir a ver este aspecto interesante de lo que mencionaba hace unos instantes, que hay muchas personas que viven agobiadas por sus culpas. Sus culpas están en primer lugar para ellos. No son felices siendo creyentes. Todos los días de su vida constantemente se están culpando por los errores que hicieron. No se dan cuenta que en Jesucristo ya son nuevas criaturas. Estamos hablando de creyentes, donde tú todavía tienes esperanza de gloria, tú tienes en Jesucristo, tienes salvación y vida eterna, de manera que tienes recursos espirituales, tienes a tu Salvador, a tu Señor, tienes la Biblia, la palabra de Dios, y puedes sobreponerte frente a ese rencor, esa ofensa que te ha marcado tanto en el corazón y que no te da paz. Y puedes acercarte a Dios y decirle: Señor, ayúdame a perdonar. Entonces te desatas del pasado, te olvidas del pasado y puedes avanzar en la vida como creyente. Hay cristianos que son rencorosos, aunque usted no lo crea, los hay. Creyentes que no están basando su vida en lo que dice la Escritura, que nos manifiesta con claridad que debemos perdonar, sino que están viviendo sencillamente llenos de rencores, de ira, de cólera contra fulano y sotano, contra sus tíos, contra sus padres, contra sus primos, contra sus hermanos, y no tienen paz en su corazón. Ese es un grupo de creyentes. Y hay otros creyentes que viven solamente para culparse. Que yo hice mal esto, que yo tomé esta mala decisión, que yo hice esto y dañé a fulano y dañé a sotano, y han ido y han pedido perdón y ya le dijeron al Señor: perdóname, y ya los perdonaron, pero ese sentimiento de culpa está ahí adentro. Y es como un martillo que constantemente les da en la mente y los aturde y no los deja tomar decisiones y no los deja ser libres.
En el nombre del Señor Jesús tienes que romper esa cadena de opresión diabólica. Tienes que romper esa cadena que Satanás está tratando de colocar sobre tu mente y sobre tu corazón para que tú no puedas vivir la libertad que solo Jesucristo da. Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué más tenemos? Hay un pasaje en Isaías 44, 21, 22, en las cuales es el pasaje que teníamos como base, pero yo quiero resaltar en esta hora el contexto donde estaba este pasaje. Es Dios quien está hablando a Israel y le está diciendo a Israel con el tono de padre, le está diciendo, Israel, acuérdate, porque tú eres mi siervo, es decir, me perteneces. Yo te formé, yo te hice. Es lo mismo que Dios te está diciendo a ti en esta hora, hermano querido, que vives atado por las culpas. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. ¿Será acaso que cuando vivimos atados a las culpas nos olvidamos de Dios? ¿Te has preguntado ello? Ponte a pensar. Cuando vivimos atados a las culpas, ¿nos estamos olvidando de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dios le estaba demandando eso a Israel. Le estaba diciendo, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides, acércate a mí. Israel había pecado contra Dios y Dios estaba extendiéndole su misericordia. Y Dios le estaba perdonando y le estaba diciendo, Israel, acércate. Acércate, sé feliz conmigo. No vivas atado a las culpas, no vivas atado al pecado. Porque déjame decirte que cuando uno deja de confiar en el perdón de Dios, está pecando contra Dios. Cuando uno deja de confiar en la gracia de Dios siendo creyente, está pecando contra Dios. Cuando uno deja de confiar en Jesucristo como el Señor, el perdonador de nuestra vida, el que en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para darnos salvación y vida eterna, está pecando contra Dios. Hay montones de creyentes que dudan hasta de que Dios los perdone. Pero aquí, en este pasaje bíblico, nosotros vemos con claridad meridiana de que Dios está llamando a Israel para decirle, acércate. Yo te formé, tú me perteneces. No te olvides de mí. Cuidado, hermanos queridos, no nos olvidemos del Señor. Dios nos ama y que dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Las deshice, las acabé así. Como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te perdoné. Vuélvete a mí. Hay que disfrutar de la dicha del perdón. Y Dios nos perdona nuestros pecados si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él, si nos acercamos a Él y sobre todo si entendemos que ya siendo regenerados, siendo hijos de Dios, somos hijos de Él. Y Él es el Padre amante. Él es el Padre amante. Él es el Padre que siempre está con los brazos abiertos, esperando que sus hijos vuelvan a Él. Y Él los llama, incluso los trae hacia Él. Con cuerdas de amor nos atrae, ¿verdad? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor en la Biblia. Eso es palabra de Dios y está escrito en la Biblia. Con amor eterno te he amado, es decir, un amor que sobrepasa el entendimiento humano. La sapiencia del hombre no puede lograr conceptuar ese amor de Dios. Pero así es el Dios de la Biblia, hermano. Entonces, de manera que llegó el momento de quitarte ese tremendo peso de encima. Echa tu carga sobre Jehová, que Él te sustentará. Amén. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ahora, ¿por qué no puedes disfrutar del perdón de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes disfrutar del perdón de Dios? ¿Será porque no perdonas a tu prójimo? Puede ser.
Puede ser que estás ahí con los rencores y vives con los rencores día tras día, mes tras mes, semana tras semana, año tras año, toda una vida, amargado porque no sabes perdonar. Será porque vives atado al pasado, y que de nuevo voy a volver a dar énfasis en este tema, que ya he adelantado algunos puntos hace un instante. Porque aunque usted no lo crea, hay muchísimos creyentes viviendo atados a sus culpas. ¿O será porque eres rencoroso? No puedes disfrutar del perdón de Dios porque sencillamente eres una persona rencorosa. Y el rencor va de la mano del ego. Entonces tú te crees superior a los demás. Y si alguien te hace daño, entonces rápidamente lo miras de lejos, o lo miras de pies a cabeza y de cabeza a los pies, y te resientes y te amargas y vives amargado. Y tú crees que con tu resentimiento y dejas de hablarle a la otra persona, y tú crees que la otra persona es la más afectada. No, el afectado eres tú. Tú te estás dañando y estás dejando de gozar de la dicha del perdón de Dios y del perdón con tu prójimo. Tus vínculos se van rompiendo sencillamente porque el rencor está embargando tu corazón. Y si no puedes disfrutar del perdón de Dios es porque tal vez no eres salvo. Habría que verlo también, ¿verdad? Si tú no eres salvo por la fe, tú no eres salvo por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo, no podrás gozar de la dicha del perdón de Dios. Estás bajo condenación, estás bajo juicio divino, y tu destino, si murieras en este mismo instante, sin haber reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y sin haber sido asido de la gracia de Dios, es el infierno. Vas camino al infierno. Entonces vamos a ver estos aspectos que dificultan de que nosotros podamos gozar de la dicha del perdón en todas sus formas, en el vínculo con el Padre Celestial y en el vínculo con los demás. Así que vamos a ir, veamos. No disfrutas del perdón de Dios porque no perdonas a tu prójimo. No puedes amar a Dios y disfrutar su perdón si no perdonas a quien te hizo daño. Y esto es una verdad absoluta. Tú no puedes decir, yo soy cristiano, amo a Dios y lo quiero a Dios, y Dios me ama a mí, y me apapacha todas las noches, y estoy con Dios, y bla, 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 y ble, ble, ble. Si tú no amas a tu prójimo. Mateo 22, 37, 40, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, pero hermano, si me hizo daño, si me dañó, si me estafó, si se llevó $1,000, $10,000. Si me maltrató, si me hizo esto y lo otro, ¿cómo lo puedo perdonar? El Señor nos dice en su palabra, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Debemos amar. Debemos amar. Y ese amor debe traducirse en perdón hacia los demás. Hay millones de casos donde una madre a la que le asesinaron a su hijo se ha acercado a los victimarios de su hijo y los ha perdonado y los ha abrazado y les ha dicho, yo les perdono. Mamá cristiana, mamá creyente en Jesucristo, se ha acercado y ha dicho, yo les perdono. Y ella se ha sentido libre de ese dolor. En el nombre del Señor Jesús se sintió libre. Y también los victimarios se dieron cuenta que esa mujer tenía algo especial. Y lo que tenía de especial era que era creyente y tenía a Jesucristo en su ser. Y tuvo la capacidad de acercarse y poder perdonar a las personas que mataron a su hijo. Asimismo, en 1 Juan 4:20, que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Más claro ni el agua, hermano querido. No puedes llamarte cristiano y decir, no, yo vivo una vida victoriosa y a cada instante estás, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya, pero no amas a tu hermano y estás pecando contra Dios.
y lo aborreces encima. Pero sin embargo andas con la Biblia de arriba abajo y que está muy bien que la leas, pero llegó el momento de vivirla, no solamente leerla. Y si hay que perdonar a quien nos ofendió, pues hay que hacerlo. Si no puedo amar a quien veo, a quien mis ojos ven, a quien mis oídos pueden escuchar, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? Claro y contundente el apóstol Juan. Y en Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si quieres que Dios te oiga, en pocas palabras, en un resumen, si quieres que Dios manifieste su favor hacia ti, tienes que perdonar a la persona que te hizo daño, a la persona que tú consideras que te dañó, que te ofendió, que te maltrató. Y si es hermano en la fe, tienes que, ahorita por estas restricciones de la pandemia, uno no se puede acercar a las otras personas, pero puede llamarlo por teléfono, un correo, un email, un WhatsApp, un mensaje de voz por el WhatsApp, y le puede decir, hermano, yo me equivoqué, yo pequé contra ti, así, pequé contra ti. En el cristiano tiene que ser así, pequé contra ti, te ofendí y perdóname. No venga con disculpas, ni hacerse el moderno, ni el que quiera maquillar la situación. Diga de frente, hermano, yo pequé contra ti. Si es su hermano de carne, también dígalo, hermano, yo pequé contra ti. Te ofendí, perdóname. Hágalo. Si usted es creyente, tiene que hacerlo. No se puede ir a acercarse a Dios alegremente y querer orar delante de Dios si usted no ha perdonado a las personas que le han ofendido. Usted que se conoce el Padre nuestro, ¿no dice y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Qué anda mintiéndole a Dios si no ha perdonado a los que le han ofendido? ¿Qué anda golpeándose el pecho por mi culpa, por mi gran culpa, si usted no ha perdonado? Empiece por perdonar, empiece por pedir perdón a Dios por tener ese rencor de años ahí. Amén. Veamos, ¿qué más tenemos? No puedes amar a Dios y disfrutar su perdón si no perdonas al que te hizo daño. Efesios 4, 31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura. Escucha, hermano, escucha, lee ahí en tu Biblia, márcalo. Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Montones de creyentes en la casa, es una gritería infernal, hermano. Ahí en esas casas es un griterío inmenso. Todo el mundo pelea, se dice la vida, la zamba canuta, y es un que si pasan por ahí los no creyentes y miran, dicen, mira, ahí están los hermanitos, los aleluyas, ¿no? O ahí están los que están con la Biblia, los signos y todo ello. Pero ahí adentro es como si viviera Satanás y sus demonios. Y la Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Montones de creyentes hablan mal, maldicen. Dicen cosas que no deberían decir y su lengua ofende a otros, ofende a Dios y están constantemente malediciendo, diciendo cosas que no deben decir, cosas malas. Que fulano es así, que fulano es acá y que yo lo odio y que esto y que el otro. Hermanos, aquí la Biblia es clara. Y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, siempre teniendo misericordia, siempre dando el beneficio de la duda a los demás. Porque también nosotros hemos sido así perdidos, estábamos nosotros también poseídos por demonios, andando muertos y podridos en delitos y pecados. Pero el Señor, que fue bueno, nos tomó de su gracia y nos salvó, dándonos esa capacidad de arrepentirnos. Y reconocimos que estamos perdidos. Y dijimos, Señor, quiero ser salvo. Por primera vez pudimos optar ahí con libertad, lejos del control de Satanás, de nuestra carne, de nuestros pensamientos, del príncipe de las tinieblas, lejos de su control, pudimos ahí darnos cuenta de nuestra condición y dijimos, no, el único camino es Jesucristo. Y corrimos hacia Cristo, ¿verdad? Entonces, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tú no te puedes llamar cristiano, tú no te puedes llamar salvo, tú no te puedes llamar creyente en Jesucristo si no perdonas a los demás, si no perdonas a los hermanos, si no perdonas a los hermanos de la fe, si no perdonas a tus familiares, si no perdonas a tus vecinos, si no perdonas a tu prójimo.
La Biblia es determinante con esto. Y hace el apóstol Pablo todo un engranaje entre el perdón, el rencor, la malicia, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, para terminar diciéndonos que debemos ser misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Qué es esto? Esto no es más que vida cristiana. Y Mateo 18:15, ¿qué dice? Por tanto, si tu hermano, escucha, lee y escucha, hermano, ahí en tu Biblia, márcalo, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndelo estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. Toda la reprensión que alguien hubiera hecho hacia alguna persona que tú sientes que te ha ofendido, debe ser en privado, no avergonzándolo. Hay diferentes pasos, hay pasos en los que ya sí se tiene que anunciar a toda una congregación, pero el primer paso es este, hablándole al hermano en privado, diciéndole, hermano, yo considero que me ofendiste, yo te perdono, y si tú sientes que también yo he actuado mal contra ti, te pido perdón, hermano. Entonces hay todo un proceso en la vida cristiana para poder relacionarnos a los demás y disfrutar de la dicha del perdón. Amén. Vamos. ¿Qué dice? No disfrutas del perdón de Dios porque vives atado a tu pasado. Ya lo hemos estudiado y yo lo quise colocar de nuevo aquí para volver a dar énfasis en el tema, trayendo otros pasajes bíblicos. Y para que, si esta palabra llega a alguna persona que está en esta situación, pueda darse cuenta que en Jesucristo tiene libertad de su pasado y de sus culpas, que hay perdón de pecados, hay redención de pecados. Y la Biblia nos dice así, en Eclesiastés 3:15, dice, aquello que fue, ya es. O sea, lo que sucedió, ya sucedió. Y lo que ha de ser, fue ya. En el Señor, lo que va a venir está controlado por Dios. Pero Dios restaura lo que pasó. ¿Qué es lo que va a restaurar Dios? Pueden ser muchos aspectos de tu vida. Y entre esos aspectos están tus vínculos con los demás. Y restaurar también tu vida emocional. Porque déjame decirte que si tú vives sin perdonar y atado a tu pasado y con rencores y resentimientos, tu vida emocional por dentro se destruye. Y aquí no necesitamos de la psicología. Sencillamente de lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice. Que nosotros, si vivimos amargados, además de ser un pecado ello, también lo que trae es una destrucción de nuestros pensamientos. Vivimos acongojados ahí, amargados, derrotados, derruidos, derrumbados, pisoteados, solamente porque vivimos atados a esto. En 2 Corintios 5:17, un pasaje muy conocido de la Biblia, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Oiga, nuevo es nuevo. ¿O hay nuevo medio viejo? No lo hay. Nuevo es nuevo. He aquí todas las cosas. Todas. He aquí todas son hechas nuevas. Es decir, tu vida interior, tus pensamientos, todo lo que hay en ti es regenerado. Tu ser entero. Pero esa regeneración también impacta en los demás, impacta en tu alrededor, impacta en el medio donde tú te desenvuelves. Entonces tú tienes que vivir como nueva criatura o quieres vivir como la vieja criatura. Este es el desafío que Dios te pone. O vives como la nueva criatura o te quedas como la vieja criatura. Tú decides. Y en Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué haces cargando esos pesos? Echa tu carga sobre Jehová, que Él te sustentará. ¿Qué andas ahí llevando ese peso en la cerviz? Hermano, llegó el momento de desatar esas cadenas en el nombre de Jesús. Llegó el momento de destruir esas obras diabólicas que te viven atado al pasado y a las culpas y no te dejan disfrutar del perdón de Dios, porque solamente hay pensamientos de culpa y 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 de culpa. Y te llevan a la autoestima hasta el suelo, porque para eso es astuto Satanás, que el Señor lo reprenda. Para eso Satanás es muy efectivo.
tú no vales, tú no sirves, mira lo que hiciste, lo volverás a hacer, mira, tú andabas así, mira, tú eres borracho, ¿por qué te vas a llamar cristiano? Te presentan una botella de cerveza y te vas a volver a emborrachar. O si antes eras violento, dice, ahora entrarás en una situación que te va a encender la ira y vas a volver a golpear a los demás. Y vivirás atado siempre a las culpas y no serás feliz. Cuidado con eso, hermano, cuidado con eso. No disfrutas del perdón de Dios porque es rencoroso y te cuesta mucho perdonar. Esa es otra situación que no te permite vivir a plenitud la dicha del perdón de Dios, ¿verdad? Personas rencorosas, y déjame decirte que el rencor va muchas veces de la mano con el ego. ¿Ah? Muchas veces va de la mano con el ego y de la mano con el orgullo, por ende. Hay muchos casos de esos, donde la persona puede ser rencorosa porque cree pues que es la última Coca-Cola del desierto, como decimos por aquí en estas latitudes en el hemisferio sur. Y entonces pues es un pavo real, ¿no? Y entonces cree que su palabra es así, así debe ser. Su palabra es la ley. Cuando alguien le cuestiona se ofenden. O cuando alguien le dice, mira, estás equivocado, se ofenden. O cuando alguien les hace por una cosa pequeña, guardan un rencor sideral. No son personas que son fáciles de dar perdón hacia los demás. He conocido a esposas que por el esposo le engañó y el esposo después se arrepintió y vino llorando y ya eran señoras de 50, 60, 70 años y nunca lo perdonaron al esposo y guardaron el rencor ahí adentro. Y por supuesto ese rencor destruyó las emociones, la mentalidad, la vida interior de la persona. Y después se tradujo en diferentes, hasta enfermedades psicosomáticas, ¿no? Como ahora se les llama. Enfermedades de la piel, articulaciones, huesos. Cosas terribles por el rencor, por la falta de perdón, no perdonaban a su hermano, vivían con cóleras e iras. Yo he visto eso en muchos casos. Una vez una vecina mía por donde estaba, la vi vendada de brazo, ¿no? Se me acercó, como sabe que soy creyente en Jesucristo, y me dijo, mira, estoy mal, ¿podrías orar por mí? Le dije, sí, yo voy a orar. Una señora ya. Le digo, pero ¿y por qué no te gusta perdonar a los demás? Abrió los ojazos y me dijo, pero ¿cómo sabe? Le digo, es que generalmente las personas, en los casos que yo he visto a lo largo de mi vida cristiana, las personas generalmente que guardan esa ira, ese rencor, después se traduce en cuestiones en las articulaciones. Entonces ahí le empecé a hablar de Cristo y la llevaba a esto, a que se arrepienta primero de sus pecados y le pida perdón a Dios, y luego que aprenda a perdonar. Efesios 4 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero ¿qué más? Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién, ni deis lugar a quién, a un señor que anda por aquí, y no deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué es airarse? Airarse es enojarse, ¿verdad? Airarse es enojarse. Puede que te enojes, pero no peques con tu enojo. Ah, que no nos podemos enojar. Sí, nos podemos enojar. Hay momentos en los que, por supuesto, viene esa sensación de enojo, pero que de ahí que el enojo nos domine, entonces esa es otra situación. De ahí que el enojo nos tome el control de nuestra vida, ese es un problema ya. El enojo es una emoción y está ahí. Airaos, pero no pequéis, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Montones de esposos se pelean desde la mañana y no se hablan todo el día. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol, es decir, no amanezcas enojado con la otra persona, ve y reconcíliate pronto. Dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Tienes que perdonar, no hay otra manera, no hay otra forma. Si tú quieres que tu oración sea escuchada, tienes que perdonar. Montones de oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque no has perdonado. Y tú no puedes decir, no, el Señor no se da cuenta. No, sí, Dios sí se da cuenta. Dios sí se da cuenta que no estás perdonando. Tienes que perdonar. No puedes acercarte a la oración. Yo he conocido, mire, cuando yo en algún tiempo estuve vinculado con algunas sectas del movimiento apostólico, del mal llamado movimiento apostólico y profético, que no es otra cosa que doctrinas no bíblicas, son totalmente heréticas. Yo conocía a mucha gente y las llamadas profetas, sobre todo las profetas, ¿no? Profetas mujeres, profetas varones, y la mayoría de ellos pues eran las personas que les gustaba lanzar las profecías por aquí y por allá, pero eran rencorosos, eran incapaces de perdonar. Entonces ahí te das cuenta pues que las personas no son nacidas de nuevo, y te das cuenta que algunos están tan confundidos y piensan que Dios los puede escuchar sin siquiera haber perdonado a las personas que ellos creen que los han ofendido, ¿verdad? Entonces sigamos. No disfrutas del perdón de Dios porque tal vez sencillamente no eres salvo, y esta es otra arista de este tema. Si no eres salvo, entonces no vas a poder disfrutar del perdón de Dios. No hay manera que disfrutes del perdón de Dios si tú no eres salvo. Si tú no eres creyente, no puedes disfrutar de ese perdón del Señor. Sencillamente no lo puedes hacer. Vivirás una vida religiosa, una vida pensando que estás amando a Dios, pero estás lejos de Dios, estás apartado de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 8, verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, que Jesucristo aquí, si leemos todo el capítulo 8, el contexto donde está este versículo de la Biblia, podemos darnos cuenta que Jesucristo hace una división muy marcada de quienes son hijos de Dios y quienes no lo son, sino que son hijos de Satanás. Ah, pero a mí me enseñaron de que todos somos hijos de Dios. No, mentira, te engañaron. Todos somos criaturas de Dios, creados por Dios, descendientes de Adán, por ende creados de Dios, criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Ahí en un video que grabé junto a mis hijos, que estábamos estudiando la Biblia en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10, podíamos entender, haciendo un paralelismo y una vinculación con las epístolas de Pablo, las epístolas paulinas, sobre todo con Romanos, y nos dábamos cuenta pues de que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, que nosotros no podíamos decir, yo merezco la salvación, yo merezco a Dios, yo soy bueno y por eso puedo ganarme el favor de Dios y la salvación eterna. No, que era Dios quien en su misericordia nos daba de su gracia y nos permitía así, dándonos su gracia, que nosotros podamos elegir, ¿no? Habiendo sido regenerados, la única opción que teníamos de salvación, Jesucristo, y mirábamos hacia el Señor, porque escuchamos su voz estando como Lázaro, ahí metidos en el sepulcro de nuestra vida, podridos ya, apestando 4 días como Lázaro, y tal vez nosotros apestando años en delitos y pecados, y de ahí nos llamó el Señor Jesucristo, que nos dijo, ven fuera, y salimos del sepulcro, y caímos de rodillas ante Él y dijimos, Señor, perdónanos, sálvanos, salvos por gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. Entonces tú no puedes disfrutar del perdón de Dios si antes no te arrepientes de tus pecados. La Biblia dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto es para los creyentes.
Ahora yo me dirijo a los creyentes, montones de creyentes que piensan que no van a pecar, pueden pecar, pero la diferencia entre un pecador que se deleita en el pecado y lo practica y que no tiene arrepentimiento alguno y ni le importa a Dios y nada le redarguye dentro de él porque no hay nada en él más que el espíritu diabólico y su espíritu contaminado y muerto en delitos y pecados. A diferencia de un creyente que tiene la simiente del Señor, dice el mismo apóstol Juan. Y ya no nos deleitamos en el pecado. Y si pecáramos, dice el apóstol Juan, tenemos abogado. Y más aún dentro de nosotros, en Efesios capítulo 2, dice que nosotros hemos sido marcados, sellados, con las arras del Espíritu, de manera que somos propiedad de Dios. Y en nosotros cuando pecamos está ese dolor, esa angustia, esa desazón, ese martirio por haber fallado a nuestro Dios. Esa es la diferencia. Y corremos a Dios y decimos, Padre, perdónanos, porque hemos pecado contra ti. Y cuando recibimos ese perdón, disfrutamos de la dicha del perdón. Pero si tú no eres creyente, no vas a disfrutar nada de esto. No te vas a poder gozar con esto. El Señor Jesucristo, cuando le habló a Pablo en camino a Damasco, en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 26, 18, le dijo, le estaba dando el encargo al apóstol Pablo, le dijo, para que abra sus ojos. Era el encargo que el Señor Jesús le daba a Pablo para que vaya a predicar el Evangelio. Le dice, para que tú, Pablo, abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Te das cuenta? Cuando uno no tiene a Jesucristo, ¿dónde está? Está en las tinieblas. Estás en las tinieblas si no reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pero Cristo te dice a ti que si crees en Él, vas a salir de las tinieblas y te vas a convertir a la luz. Y vas a salir de la potestad de Satanás a Dios. Ah, que entonces usted me está diciendo de que yo soy controlado por Satanás. Sí, si no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, eres hijo de Él, eres pertenencia de Él, eres controlado por Satanás. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los justificados. Dice la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dio su vida en rescate por la tuya. Y si tú quieres que esa salvación se haga palpable en ti, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Él como tu único y suficiente Salvador. Si en este instante tú sientes esa necesidad, es porque la gracia de Dios ya llegó y está operando en ti y está permitiéndote que tú te des cuenta que estás muerto en delitos y pecados y necesitas de Jesucristo para tener salvación y vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. El Señor Jesucristo vino a la tierra por una misión, salvar al hombre pecador, salvarnos a nosotros y a los que ya hemos sido asidos por la gracia de Dios y hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, ya somos salvos. Pero si tú ahora, en este instante, te das cuenta que no lo eres, este es tu momento, este es tu tiempo. Si puedes pedirle perdón al Señor, puedes pedir perdón a Dios por tus pecados, es porque el Señor está obrando en tu corazón. ¿Cuál día está obrando ya en ti? Para que tú tengas entendimiento de la palabra de Dios. El que en Él cree, es decir, el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú no crees en Jesucristo, ya has sido condenado. Pero si crees en Él, ya no eres condenado. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, de parte de Dios, tiempo de refrigerio. Arrepentidos y convertidos. No hay etapa más bonita en la de un creyente, el que ser llevado hacia Cristo con el arrepentimiento, ¿verdad? Y decirle, Señor Jesús, perdóname. Convertidos, arrepentidos y convertidos. Y por último, la restitución está muy ligada al perdón que recibimos.
¿verdad? Si nosotros hemos ofendido ahora a alguien y sabemos que tenemos que restituir en algo a la persona a la cual hemos ofendido con nuestras acciones, debemos hacerlo. Estamos llamados a hacerlo. Lucas 19, 8 al 10 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, si a alguno se lo devuelvo, ¿verdad? Cuadruplicado, se restituyó con creces. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, es también hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba perdido. Él te vino a buscar a ti, Él te vino a buscar a mí. Entrégale tu corazón a Jesucristo. Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona, poco, poco ama. Jesucristo te perdona tus pecados. Y esa demostración de ese perdón en nosotros es a través de una vida que es regenerada y cambiada. Y así también nosotros, si a alguna persona le hemos ofendido, también nosotros debemos manifestar esa actitud de ir y pedir perdón. Y si en algo hemos ofendido, restituir lo que tenemos que restituir. Porque eso es parte de nuestro llamado como cristianos. La restitución es una manera de pedir perdón a los que ofendimos, también lo es. Es así como Zaqueo dijo: Señor, a los cuales he defraudado, porque él era recaudador de impuestos, o sea, trabajaba para el Estado peruano, iba a decir Estado peruano, para el Estado romano. Y usted sabe que la corrupción es inherente al Estado de los hombres, al gobierno de los hombres. Entonces él ahí robaba, él hacía sus coimas, sus cohechos, y Dios tuvo misericordia de él. Y la gracia de Dios llegó sobre él y el arrepentimiento. Y él dijo: Señor Jesús, a quien le he robado, porque eso era, él había robado, le devuelvo 4 veces más. La restitución. Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esa es la misión de todo creyente. Si en sus manos está el poder de restituir si ha ofendido a alguien. Amén. Nosotros estamos llamados a esto, a restituir, a perdonar. Entonces, finalizando, ha sido interesante poder compartir contigo estos pasajes de la Biblia y esta enseñanza. Y lo primero, tenemos que entender que tenemos que comprender que nosotros estamos llamados como creyentes a disfrutar de esta dicha del perdón en Dios. Debemos ser libres de las culpas y disfrutar del perdón que hay en Jesucristo, ¿verdad? Porque Él nos hizo libres ya, de manera que ya no cabe el término de que estés siempre culpándote por tus fracasos del ayer. En la Biblia dice que eres nueva criatura y las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Debemos aprender a perdonar a nuestro prójimo. No nos podemos llamar cristianos si no perdonamos a quien vemos. No podemos decir: amamos a Dios, pero al que vemos que es nuestro hermano lo aborrecemos. ¿Cómo podemos amar a Dios quien no vemos? Así dice el apóstol Juan. No podemos tener una actitud de resentimiento, de enojos y de iras y de un ego gigantesco y de egolatría que nos lleve siempre a vivir sin poder perdonar a los demás. Tenemos que quitar ello, esas cosas que destruyen nuestra alma. Asimismo, si tú no puedes disfrutar del perdón de Dios, tal vez es porque no eras salvo. Y hemos visto a la luz de la Biblia que si tienes en este instante esa necesidad de ser salvo, es porque Dios te está hablando a tu corazón. Y Dios quiere que tú seas salvo y que reconozcas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No hay más camino que Jesucristo. Y este es un tiempo para que tú te vuelvas al Señor y te vuelvas a Él. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por esta bendita palabra y estamos terminando. Estamos terminando con este tiempo que espero haya sido de bendición para ti y para todos los que han podido ver y oír.
y vamos a orar. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento de haber estudiado tu palabra, y gracias por cada cosa que tú nos das, Señor. Sobre todo, Dios mío, por el perdón y la salvación que hay en ti, amado Dios. Gracias porque en ti hay perdón de pecados a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque nos libraste de la condenación. Y ahora te pido que podamos disfrutar de la dicha del perdón. Señor, si has hablado a alguno a su corazón y tu gracia está sobre él o ella, te pido, Señor, que los lleves a los pies de Jesucristo, que reconozcan al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por ello. Bendito sea el Señor. Entonces nos estamos despidiendo. Gracias al Señor. Por cierto, ya estamos cerca de esta fiesta pagana del Halloween. No celebres ello, te lo recomiendo. No celebren tus hijos. Si tú eres cristiano, no tienes justificación para que tus hijos anden celebrando eso, ¿ok? Entonces confía en el Señor y sobre todo obedece al Señor. Dios te bendiga, gracias por estar conmigo, ha sido un placer, un verdadero placer estar contigo y disfrutar, y nos volvemos a ver el próximo sábado, Dios mediante, con otro tema interesante de la palabra de Dios. A confiar en el Señor, a vivir en la libertad que nos ha dado Jesucristo el Señor, porque en Él tenemos salvación y vida eterna. No hay más en Jesucristo. Dios te bendiga. Bendiciones para ti y toda tu familia. Chau, chau.